Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Keila y el día de hoy voy a hacer el resumen de los dos videos y el documento que nos mandó a revisar. Como primer resumen voy a mencionar el video donde el Perú y la propuesta monárquica de San Martín, dado por José Ortiz Sotelo. En esta potencia, el doctor Jorge Ortiz Sotelo, que es un historiador y también es un marino peruano, explica cómo se desarrolla la propuesta monárquica de San Martín durante el proceso de independencia de nuestro país. Este menciona que el proceso de independencia fue muy complejo. En el caso de América del Sur, Lima fue la única audiencia que no se conformó con una junta de gobierno, por diversas razones, sobre todo porque había una élite muy importante que se sentía cómoda con este contexto español, que es la élite limeña. Las ideas de las revoluciones de Francia y Norteamérica, junto a las diversas rebeliones andinas, comenzaron a influir en el pensamiento político de la época. San Martín, al llegar a Perú, tuvo dos etapas en su visión, por así decirlo, monárquica. Primero buscó negociar con los virreyes Pezuela y La Serna para traer un príncipe español que gobernara bajo una monarquía a nuestro país, pero esto no funcionó. Y luego, ya como protector del Perú, intentó convencer a la élite limeña de que este sistema era el más adecuado para nuestro país y para evitar un caos que había vivido diferentes naciones. Para reforzar esta idea, creó la Orden del Sol, que reconocía a quienes habían contribuido con la independencia y estableció el Estatuto de Gobierno, donde se proponía un Consejo de Estado. También impulsó la Sociedad Patriótica, un espacio de debate sobre qué forma de gobierno debía adoptarse. Ahí se enfrentaron dos grupos, que fueron los monárquicos los monárquicos liderados por Monteagudo, e intelectuales y republicanos como José Faustino Sánchez Carrión y Manuel Pérez de Tudela. Finalmente, la postura republicana triunfó y San Martín se retiró. Luego vino una etapa de inestabilidad política en nuestro país y se llama a Bolívar, quien reorganizó todo y culminó la independencia con la famosa batalla de Ayacucho. Según el historiador Jorge Basadre, San Martín creía que la monarquía constitucional era la mejor opción para el Perú, pero no intentó imponerla, por así decirlo, sino convencer. América no estaba preparada ni para una república, ni mucho menos una monarquía, y al final el modelo republicano fue el que prevaleció. Seguimos con el siguiente video, que habla sobre la Revolución Francesa. Al finales del siglo XVIII, Francia era uno de los reinos más poderosos del mundo. Su ejército era temido y su cultura era muy admirada, pero lo que no se veía era lo que había dentro del Palacio de Versalles. El pueblo vivía en miseria, mientras que la nobleza y el clero gozaban de diferentes privilegios. El país estaba dividido en tres estamentos, que era el clero, la nobleza y el tercer estado, que era como campesinos y también artesanos, y los burgueses, que eran comerciantes. Los dos primeros pagaban impuestos y vivían rodeados de diferentes lujos, mientras que el pueblo debía sostener trabajando a toda la nación dando impuestos. Esta desigualdad generó indignación en millones de franceses que veían como unos vivían con mucho dinero mientras que ellos pasaban hambre. El rey Luis XVI y la esposa María Antonieta eran el claro ejemplo de exceso. Ellos vivían en un ambiente lleno de dinero, sumas de banquetes, joyas, y sin preocuparse por la crisis social y económica del país. Podemos ver que las arcas del país, del Estado, estaban vacías por los gastos de la corte y las guerras, y el precio del pan subía día a día. Francia se encontraba al borde del colapso económico y también al borde del colapso social. Desesperado, en mayo de 1789, el rey convocó a los Estados Generales una asamblea con representantes de los tres estamentos, pero el tercer estado, que era el pueblo, no eran escuchados, y se proclamó la Asamblea Nacional, afirmando que ellos representaban la voluntad del pueblo. Cuando el rey le cerró el acceso, le cerró las puertas al palacio, estos diputados se reunieron en en la cancha de la pelota, prometiendo no disolverse hasta redactar una nueva constitución. Ese fue el primer acto de rebeldía y marcó el comienzo de la Revolución Francesa. Poco después, el 14 de julio de 1789, el pueblo tomó las armas y asaltó Bastilla, quien era una prisión que simbolizaba el poder absoluto que tenía el rey. Aquel día se encendió la llama de la libertad y la llama de la justicia, y comenzó el fin del antiguo régimen.
En los meses siguientes, la Asamblea Nacional aprobó la Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano, inspirada en las ideas de Rawls, Montesquieu y Voltaire, que proclamaban que todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley. Pero pronto la revolución se volvió violenta y en 1791 el rey y la reina intentaron huir, pero fueron capturados y ejecutados por la guillotina. El poder pasó a los jacobinos y liderados por Robespierre, quien instauró el llamado reinado del terror. Durante este periodo, miles fueron ejecutados bajo la sospecha de que eran enemigos de la revolución, lo que había empezado en sí como una lucha social con un fin de libertad, se había convertido en una etapa de miedo y de represión. En 1794 Robespierre fue derrocado y también ejecutado, lo que puso fin al régimen de terror. Pero Francia se queda sin monarquía y tampoco sin estabilidad. Fue entonces donde apareció el famoso Napoleón Bonaparte, que era un joven general admirado también por sus diferentes victorias militares y también su liderazgo. Aprovechando este caos, dio un golpe de estado y conocido como el 18 de Brumario. Este tomó el poder y dio un orden y estabilidad tras 3 años de crisis intensa. Consideran que él terminó la revolución, pero en realidad recreó el antiguo régimen con algunos cambios profundos. Se proclamó emperador de los franceses, pero el poder ya no resistía solo en la nobleza, sino también en el pueblo. Y su gobierno fue aceptado porque representaba la autoridad sin volver al absolutismo. La Revolución Francesa tuvo un principio, pero no un final. En el video menciona que cambió la historia de toda Europa y del mundo porque enseñó que la soberanía no solamente pertenece al rey ni tampoco a una clase, sino pertenece a todo el pueblo. Seguimos con el siguiente resumen, que se basó en un documento. Este tiene énfasis en el primer capítulo, que se llama El Estado y el Derecho. Este menciona que a lo largo de la historia el Estado y el derecho han estado estrechamente relacionados. Por un lado, el Estado organiza el poder, mientras que el derecho establece diferentes normas que todos deben de cumplir. De la antigüedad no existía un Estado central. Los pueblos se guiaban solamente por costumbres y, por así decirlo, mandatos locales. En Grecia, cada ciudad tenía sus propias leyes y en Roma, aunque hubo un gran sistema jurídico, no se controlaba todo el territorio. Tras la caída del Imperio Romano surgió el feudalismo, donde el poder se fragmentó en pequeños territorios gobernados por señores feudales. Solo la Iglesia mantenía, por así decirlo, cierta unidad mediante el derecho canónico. Con el paso del tiempo comenzaron a formarse diferentes estados modernos, especialmente en Inglaterra, Francia y Estados Unidos. En Inglaterra se dio por la Carta Magna, que limitó el poder del rey y también protegió las libertades, dando origen al habeas corpus, lo que hoy es conocido. Más adelante, con la Revolución, se estableció una monarquía constitucional, donde el Parlamento representaba al pueblo. En Francia, las ideas del iluminismo, impulsadas por diferentes filósofos como Montesquieu, Rawls, inspiraron a la Revolución Francesa, que poco después se dio la Declaración de los Derechos Humanos, o la Declaración de los Derechos del Hombre y también del Ciudadano, basada en la libertad y la igualdad de las personas. Creó su nueva Constitución Federal, que fue la primera constitución del mundo moderno. Aportó diferentes ideas como el federalismo, el presidencialismo, y el control constitucional. De estos procesos surgió el Estado liberal, basado en la democracia y también en la división de poderes. Luego evolucionó al Estado más social, de derecho, y no solo protege libertades, sino también promueve el bienestar y los derechos sociales. Hoy en día, la Constitución es la norma suprema que representa la voluntad del pueblo y guía a todos los poderes del Estado. Así, el Estado moderno une la política y también la justicia y los derechos de todos los ciudadanos. Espero que le haya gustado mi video, profesor. Muchas gracias.